Ok. am, bueno, pues, hola. Mi nombre es Ian y pues vamos a seguir con lo que sería con esta noche de museos para llevar. Espero que les haya gustado a los que estuvieron con nosotros en lo que sería de paleoarte que hubo a las 5. Y hoy vamos a presentarles una nueva charla que se llama Los fósiles de Coahuila, historia, investigación y protección. Tenemos a una invitada muy especial, que su nombre, pues, es la maestra en ciencias, que es Felisa Jocelyn Aguilar Arellano, y pues ella nos va a acompañar a esta charla. No sé si ya esté por ahí. Hola, Felisa, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ya aquí lista para estar con ustedes. Perfecto, ok. Solo voy a mencionar como una pequeña semblanza suya y luego se los daré para que sean todos suyos. Perfecto, muchas gracias. Ok, bienvenida, por cierto. Vamos a ver, ok. Felisa Josefina Aguilar Arellano es originaria del Estado de México y realizó sus estudios en biología en la FE Zaragoza de la UNAM, que por cierto yo también vengo de ahí. Y su maestría en ciencias biológicas con especialidad sistemática en posgrado de la UNAM. Desde 2004 es profesor titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia adscrita en el Centro INAH en Coahuila. Y a partir de abril de 2017 es presidente del Consejo de Paleontología en la INAH. Su línea de investigación es la paleontología en vertebrados, con énfasis en la fauna del Pleistoceno en México. Recientemente ha comenzado el estudio de evidencias en dinosaurios, huesos y huellas, y además está estableciendo procedimientos de gestión y valoración del patrimonio paleontológico en México. Temas de sus publicaciones se encuentran en artículos científicos y también se encuentran en capítulos de libros. Ha sido profesor titular de cursos de licenciatura en especialidad en paleontología y diplomados, y ha impartido alrededor de 70 conferencias de difusión y desarrollado guiones temáticos de exposiciones temporales en torno a los fósiles en México. La exposición de Ancestros de Piedra, el Patrimonio Paleontológico de México, recibió el premio INAH 2015 Miguel Covarrubias por el mejor trabajo de diseño e instalación de exposición en coautoría con Fiorella Fenoglio, David Lara, Margarita Magaña e Isabel Fajardo. Y es la responsable académica de la primer zona paleontológica abierta al público y custodiada por el INAH. Esta se encuentra en Rincón, Colorado, Coahuila. ¿Ok? Esa fue la semblanza de la gran persona que tenemos como invitada ahorita. Y pues bueno, solamente rápido les recuerdo que si quieren hacerle una pregunta durante su exposición o un comentario, lo pueden hacer con mucho gusto. Yo al final de su plática, su temática, le haré las preguntas pertinentes, ¿ok? Entonces son todas tuyas, Felisa. Muy bien, muchas gracias. Ok, aló. Ya estoy compartiendo pantalla. Listo. Avísenme ahí si ya estamos viendo todo. Perfecto. Bueno, pues primero que nada quisiera agradecer a los anfitriones del Museo del Instituto de Geología por esta invitación y sobre todo por darme el espacio para compartir con ustedes un poco de lo que ha sido mi vida profesional y particularmente cómo me fui adentrando a la paleontología y particularmente lo que tenemos en el estado de Coahuila. Y en este sentido, el estado de Coahuila es, pues de alguna manera, un referente, yo creo que para todos los que son amantes de los dinosaurios, son un referente importante nuestra entidad. Sin embargo, yo quiero compartirles un poco más de lo que nosotros sabemos. Entonces, en este sentido, nuestro país, dada la complejidad historia geológica y biológica que hoy tenemos, pues sabemos que nos ha permitido que se establezcan diferentes ecosistemas y por eso es uno de los países que cuenta con una gran mega biodiversidad. Sin embargo, a nivel paleontológico también es interesante analizarlo porque a través de todo este registro fósil que tenemos en estos estratos rocosos que forman hoy nuestro territorio nacional, es posible recrear todas estas historias del pasado
y en qué momento ciertas porciones de nuestro territorio nacional fueron parte importante de diferentes continentes. Y de ahí también incluso que nos van a estar dando pauta para dar respuesta a muchas inquietudes de lo que hoy vemos en los ecosistemas actuales. Si bien, por lo mismo, esta complejidad temporal y de diversidad paleontológica, pues nos hace replantear una serie de cuestiones, tanto para que nosotros podamos generar esos futuros paleontólogas y futuras paleontólogas, para que puedan ver la diversidad que nosotros tenemos todavía por estudiar en nuestro país. Y en este sentido, pues esa es la importancia de que nosotros veamos con diferentes ojos lo que nosotros muchas veces conocemos y reconocemos cuando tenemos una nueva forma de ver lo que nos rodea. Y en este sentido, la paleontología en nuestro país, esta gran especialidad que nos permite vincular las herramientas que tiene tanto la geología como la biología para recrear estos ecosistemas del pasado, pues es algo que han venido labrando y formándonos a estas nuevas generaciones que tomamos la batuta para seguir entendiendo lo que ha sucedido en el pasado de lo que hoy es nuestro país, pues a estos grandes paleontólogas y paleontólogos que han generado esta semilla de inquietud, pero sobre todo de seguir tratando de desentrañar esas historias escritas en las rocas. Entonces, como les comentaba, mi charla del día de hoy pues tiene que ver con este estado norteño, aproximadamente un poco más allá de 800 kilómetros, y que por extensión territorial es el que ocupa el tercer lugar a nivel nacional. Entonces, de ahí que tengamos bastante territorio por reconocer y recorrer. Y en este sentido, como bien les comentaba, para los que son amantes y aficionados a los dinosaurios, saben muy bien que tiene esta particularidad de llamarse tierra de dinosaurios. Y en este sentido, incluso desde mi formación en su momento como bióloga y en mis primeras participaciones en los congresos de paleontología, pues yo pude conocer un poco de esta gran diversidad que se estaba tratando de estudiar y de recuperar en el estado de Coahuila, y de ahí que sabíamos que muchos de nuestros compañeros que también se estaban formando a la par con nosotros, pues iban a cada rato al estado de Coahuila, ¿no? Ya sea para buscar a esos restos de estos grandes dinosaurios, pero también de otra diversidad de organismos que también tenemos presentes en el estado de Coahuila. ¿Y de qué manera yo me vinculo con el estado de Coahuila? Pues ahí va un poco de mi historia profesional. Y en este sentido es que cuando hay la oportunidad de trabajar para el Instituto Nacional de Antropología e Historia, esa oportunidad era hacerla en el estado de Coahuila. Y ese fue el reto, ¿no? Porque a partir de ahora, ¿no? Si bien nosotros sabíamos que ya había una institución que de alguna manera estaba siendo punta de lanza para la investigación y sobre todo para la exhibición de esta gran evidencia paleontológica que se estaba encontrando en el estado de Coahuila, por lo mismo, dada una serie de eventos, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es la entidad federal que tiene que ver con la cuestión de la normatividad y protección y conservación de lo que denominamos patrimonio paleontológico, ve la necesidad de contar con personal especializado en esta área para estar presente en el estado de Coahuila y ser un enlace de comunicación entre las diferentes instituciones de investigación que bien se van desarrollando en el estado de Coahuila, o incluso aquellas que estando en otros lados, dado el objeto de estudio de interés, pues se encuentra en algún lugar de esta entidad. Entonces, de esta manera, pues fue mi primer contacto con el estado de Coahuila, ¿no? Y ahí una de las cosas interesantes que me tocó hacer, y como bien escuchamos nosotros la frase de para proteger debes saber qué vas a proteger, pues fue el primer acercamiento a entender cuál era la complejidad que nosotros íbamos a estar observando en términos paleontológicos en el estado de Coahuila, ¿no? Si bien sabemos y reconocíamos dentro de lo que nosotros en ese momento detectábamos como elementos
de mayor importancia, porque era lo que se estaba publicando y era lo que se estaba exhibiendo en los museos, pues era también entender qué otros elementos tenemos en esta situación. Entonces, en este sentido, mi primer trabajo, al estar ya dentro del Instituto Nacional de Antropología e Historia como parte de su personal de investigación, pues fue tratar de recopilar toda la información que tuviéramos acerca del estado de Coahuila. Y en este sentido, pues es ver esa historia geológica que nos va marcando el potencial de los puntos donde nosotros pudiéramos entonces ir a buscar yacimientos paleontológicos. Pero otro elemento importante, ¿no? ¿Qué más hubiéramos querido ir desde el principio a buscar en esos estratos rocosos a cada uno de estos fósiles? Pues no, nuestra búsqueda fue completamente distinta. El primer acercamiento que nosotros tuvimos con los fósiles fue a través de otros archivos, no las rocas, sino en este caso exactamente ir a buscar dentro de todo lo publicado dentro del área de la geología y la paleontología, esos elementos que nos pudieran dar pauta para entender qué era lo que se sabía de los fósiles del estado de Coahuila. Y en este sentido, algo importante que nosotros consideramos al momento de hacer la revisión, por un lado, sí partir de lo que ya estuviera publicado, ¿no? Porque eso es algo importante que nosotros como científicos tenemos que tener el compromiso de que aquella intervención que nosotros vayamos a hacer, esa discusión y esa reflexión que nosotros vayamos a tener, pues al final de cuentas tenga un primer resultado que pueda ser consultado, claro, por nuestros pares, pero también por aquel público interesado en el tema que nosotros estamos desarrollando. Y en este sentido fue hacer todo un diseño para buscar en qué bibliotecas, en qué revistas especializadas, e incluso conociendo un poco todo este proceso de investigación que se va desarrollando en el estado de Coahuila, ver las universidades, que en este caso a través de la formación de alumnos, pudieran haber desarrollado trabajos de investigación para tesis tanto de licenciatura como de posgrado. Pero además, y eso es algo interesante cuando nosotros llegamos a una nueva entidad, es saber exactamente otros medios en los cuales los grupos de trabajo locales comparten, por un lado, sus resultados, ¿no? Si bien uno de ellos, y eso es un compromiso a nivel académico, el presentarlo ante los pares a través de las publicaciones científicas, si bien también era importante ver en qué otros elementos estaban haciendo estos reportes a través, ya sea desde los reportes en periódicos o incluso en revistas de edición completamente local, que muchas veces nosotros, estando en otro estado de la República, muchas veces no tenemos acceso, ¿no? Hoy en día, ya con las redes electrónicas, las bases de datos que podemos consultar, simplemente pues hacemos la búsqueda correspondiente y muchas veces podemos consultar el artículo en PDF, pero pues en aquellos tiempos, esto les estoy hablando aproximadamente en el 2004, cuando se me da la oportunidad de llegar al estado de Coahuila, es entonces cuando tenemos que buscar incluso en los archivos propios de los municipios que empezamos a detectar como importantes en cuanto a la evidencia de información paleontológica, también consultarlo. Y en este sentido fue interesante hacer toda una serie de trabajo, que en este caso se llama de investigación documental, para ir diferenciando el tipo de publicaciones que nosotros vamos encontrando e incluso el tipo de información que cada una de estos elementos escritos nos está virtiendo, ya sea porque sea una investigación que nos está generando nuevos datos, nuevos reportes, o simplemente son aquellos elementos que únicamente están compilando o incluso únicamente divulgando aquello que previamente se había descrito. Y lo más interesante en este sentido incluso era tratar de saber qué otros elementos dentro de la misma historia, en cuanto se van haciendo los asentamientos humanos para hacer como tal las ciudades y las entidades, ver aquellas cronistas de aquellos viajeros
que muchas veces también nosotros tenemos esos reportes acerca de la información ahí vertida. Otro de los elementos que nos permitió en ese momento tratar de ver qué otras cosas tenía el estado de Coahuila, pues fue ver la existencia de pequeños espacios conformados por la misma comunidad, o en este caso por los gobiernos municipales, es decir, esos pequeños museos comunitarios que también nos permite tener una idea de cómo es que la gente que vive cerca de este tipo de sitios van valorando a los fósiles y de qué manera los pueden estar vinculando. Muchas veces, muchos de estos sitios sí van acompañados con algún investigador que en su momento llegó a su localidad para hacer esta pequeña búsqueda, ya sea de alguna localidad que en algún momento habían visto reportada en algún artículo, o incluso exactamente en la búsqueda de nuevas localidades al tratar de entender cada uno de los estratos explorados en la entidad. Y además de eso, pues lógicamente ver la gran diversidad de fósiles que tenemos en el estado de Coahuila, ¿no? Si bien aquí yo les pongo una muestra representativa de algunos de estos elementos, no son todos, porque eso fue lo interesante de ese primer trabajo documental que tuve que hacer para entender la gran complejidad que tiene el estado de Coahuila, e incluso el ver qué áreas o no están más estudiadas que otras, e incluso una representación que va más allá de cierto tipo de estudios. Y en este sentido, mi primer resultado es este pequeño mapa, en donde a través exactamente de esa investigación documental pudimos detectar exactamente, por un lado, las temporalidades que tenemos representadas a través de esa información geológica que tenemos presente en el estado, que si bien en muchos lados se le ha llamado el paraíso de los paleontólogos, porque exactamente casi en cualquier lugar en el cual nosotros pudiéramos pararnos vamos a encontrar la probabilidad de, sin excavar tanto, tener un acercamiento mucho más directo con los fósiles, exactamente por esta historia geológica que tiene la entidad, donde básicamente un gran porcentaje de los estratos rocosos que afloran son de origen sedimentario, y también nos pone a replantear una serie de aspectos, porque la primera vez que yo mostré este mapa del estado, mucha gente me dijo, no, pero ¿cómo? Hay zonas en donde cómo no puede haber fósiles y nosotros sabemos de la existencia de. Y de ahí resaltar la importancia y sobre todo eso que comentaba al inicio de la charla, de que exactamente hubiera esos datos publicados, porque aquí lo que importa exactamente es que tengamos una publicación que nos esté documentando y analizando de manera sistemática estos elementos. Y otro factor que fue muy importante a la hora de hacer este análisis de las publicaciones, pues fue exactamente saber dónde estaban los materiales depositados, ¿no? Porque al final de cuentas, si bien puede estar algo escrito, pues también necesitamos ese elemento tangible en donde en este caso nosotros podamos decirle la prueba de esta información la tenemos depositada en tal museo, la cual es un poco mucho más compleja dada la naturaleza que hemos visto acerca de la investigación, dependiendo en este caso incluso de la temporalidad o del grupo que se está investigando en esta situación. Entonces, en este sentido, fue interesante saber que de los elementos más antiguos que tenemos presentes en el estado de Coahuila son afloramientos del Pérmico, ¿no? Aquellos últimos elementos presentes de la era paleozoica que nos está indicando ambientes completamente marinos. Y si bien ahí lo represento con el amonite, ¿no? En este caso nada más fue una cuestión simbólica para referirme a esos ambientes marinos, también sabemos de la presencia de vertebrados. Por ahí hay registros de este famoso tiburón, el helicoprión, presente en estos yacimientos. Y en este sentido, la temporalidad asignada es más o menos hace 286 millones de años, ¿no? Siendo estos elementos mucho más antiguos y que en el sentido estricto, pues es algo importante de resaltar porque sería uno de los puntos en donde nosotros tendríamos que enfocarnos en algún momento para establecer estrategias de protección y conservación.
Lógicamente, otra de las temporalidades presentes, ya en este caso pasando a la era mesozoica, lo tenemos presente a nivel de elementos del Jurásico, y en este caso sí, ya también completamente con elementos ya más de vertebrados. Por ahí tenemos algunos reptiles marinos completamente representativos de esta temporalidad, y que también ahí nos da la pauta para saber qué es lo que está sucediendo con estos elementos. Y de ahí la importancia de ver por qué ciertos elementos no los tenemos representados, o en este caso nos sigue faltando afinar ciertos detalles para tratar de establecer esa temporalidad. De los más abundantes, pues lógicamente, como ustedes pueden ver en el mapa, lo más representativo pues es lo que corresponde al Cretácico. Y en este caso no hicimos distinción entre qué era continente o que era un ambiente terrestre o que era un ambiente marino, sino en este caso el color verde es lo que nos está marcando y lo que nos está dando pauta para decir qué tipo de grupo biológico es la silueta, ¿no? Entonces, en este sentido, el Cretácico es lo más abundante, y particularmente el Cretácico tardío, porque también tenemos el Cretácico temprano, pero por ahí se sigue tratando de estudiar estos elementos, que por ahí ya hay grupos de trabajo, principalmente de la UNAM, que lo están haciendo a detalle, pero lo más representativo e incluso lo más estudiado, pues tiene que ver con estos afloramientos del Cretácico tardío, que nos están dando esa pauta para entender a nivel geográfico, pues estos elementos de límite que en aquel entonces tenía esta porción de lo que es el estado, pero también incluso las condiciones para que este tipo de faunas y floras estuvieran desarrollados. Y algo aquí es muy importante, ¿no? También ver el tipo de actividades que nosotros pudiéramos estar vinculadas con estos elementos fosilíferos que tenemos en este sector. Por ejemplo, en el caso de las plantas fosilizadas, pues en el estado de Coahuila, pues tenemos unas de las zonas con alta producción de carbón, y de ahí que muchos de estos elementos sean parte representativa de la flora que en aquel entonces existió en el Cretácico. Por aquí hay un elemento representativo de lo que en su momento se hablaba del Paleógeno, ya sería Paleoceno-Eoceno, y que nos habla de un ambiente mucho más continental, ya ambientes más dulceacuícolas, y que yo creo que sigue dándonos ese potencial para seguir explorando estas zonas y encontrar qué otros elementos. Y si bien todavía nos falta por explorar más el Pleistoceno, porque desgraciadamente en Coahuila como que el boom por la cuestión de los dinosaurios es mucho más interesante, o por lo menos llama más la atención, e incluso la gente lo reporta más seguido, a diferencia de los restos de mamut. Y en este sentido, también lo tenemos representado con algunos puntos, particularmente hallazgos aislados, y que esperemos en algún futuro encontrar aquellos elementos que sí nos permitan hacer una excavación más a profundidad, e incluso conocer un poco estos elementos acerca, sobre todo, de las condiciones paleoambientales que en su momento pudieron haber tenido para la coexistencia o no de estos primeros pobladores en el territorio mexicano. ¿Qué fue lo interesante también? Además de ubicar las temporalidades y los grupos representados en el registro fósil de Coahuila, también esa historia que han tenido los diferentes grupos de trabajo al tratar de darnos estos reportes, ¿no? Y en este sentido, vamos viendo que dentro de la historia, para ir recabando esta información, tiene que ver mucho con reportes acerca del inventario geológico que va teniendo la entidad. Es decir, estar ubicando aquellos sitios en donde nosotros pudiéramos tener un tipo de explotación, y en donde se pudiera tener ciertos elementos que a nivel económico generarían un recurso, en este caso para la nación, ¿no? Entonces es de ahí que muchos de estos reportes vengan con exploradores asociados a estas industrias principalmente, en donde con los geólogos van haciendo este tipo de reportes. Pero también vamos viendo que una vez estableciéndose los grupos
ya de investigación paleontológica en nuestro país, se va haciendo una diferencia hacia la intervención de estos elementos, ¿no? Ya en este caso ya no va con un sentido completamente económico, de una explotación como tal para este tipo de yacimientos, sino más bien para hacer una serie de preguntas en las cuales a través de los descubrimientos paleontológicos pudiera darse una respuesta acerca, en este caso particular, de algo que nosotros como investigadores quisiéramos responder en la parte paleontológica. Entonces, eso es lo interesante. Y en este sentido, el Museo de Geología ha sido uno de estas instituciones que dentro de la historia de los fósiles de Coahuila ha sido un importante actor para esta situación. Entonces, en este sentido, incluso algunos de esos grandes descubrimientos que se hicieron en ciertos momentos, principalmente en la década de los 80s y parte de los 90s, ustedes lo pueden, cuando ya regresemos a esta nueva normalidad, conocer de primera mano en el Museo de Geología. Y en este sentido, esos grandes investigadores, principalmente el maestro Luis Espinosa Rubarena, el maestro René Hernández, y en su momento otros investigadores como el doctor Ismael Ferrusquía y el doctor Shelton Applegate estuvieron ahí presentes dentro de esta historia del desarrollo principalmente de la paleontología de vertebrados en el estado de Coahuila. Y otro de los elementos interesantes al hacer esta vinculación de esas instituciones e investigadores con la historia de Coahuila, pues tiene que ver con ese elemento representativo que aquí les muestro, que ustedes bien conocen, y que si no, ya lo veremos pronto en el Museo de Geología, que es Isauria, ese primer dinosaurio excavado y montado por mexicanos, y por otro lado, la zona paleontológica de Rincón, Colorado, ¿no? Que en este caso fue uno de estos primeros proyectos de investigación que nos está dando ese parteaguas acerca de los grupos de investigación que llegan al estado de Coahuila como tal para hacer una búsqueda y una serie de hipótesis acerca de lo que estaba sucediendo para el registro fósil de los dinosaurios en nuestro país. ¿Qué también detecté con esta revisión bibliográfica, con estas inspecciones a los museos, a los museos comunitarios y lógicamente en estos elementos que tenemos en el instituto, que son los proyectos de protección técnica y legal, en donde a través de los reportes que nos hace la ciudadanía o incluso para la actividad que muchas veces puede estar asociada porque se va a construir o se va a ampliar una carretera o cualquier otro tipo de obra grande que se esté desarrollando en el estado, pues muchas veces nos reportan estos hallazgos fortuitos de fósiles, ¿no? Y en este sentido fue empezar a detectar que teníamos unos elementos que teníamos que comenzar a trabajar desde diferentes puntos de vista, ¿no? Por un lado, seguir detectando esos yacimientos que por una cuestión económica estaban siendo explotados, ya sea para la construcción o la industrialización, pero también detectar, desgraciadamente, dos aspectos que tienen que ver con nosotros como seres humanos interesados por este tipo de elementos, ¿no? Por un lado tenemos el vandalismo, porque desgraciadamente había una destrucción por destrucción de estos yacimientos, y por otro lado también la recolecta continua, que va desde los aficionados, los profesionales e incluso aquellos que hemos detectado como colectores comerciales, ¿no? Porque algo aquí que creo que es importante resaltar es que si bien dentro de la paleontología la recolección de los fósiles tiene que tener un sentido completamente sistemático porque estamos tratando de responder una hipótesis de trabajo como tal. Entonces, para ello debemos establecer qué es lo que vamos a recolectar y cómo lo vamos a recolectar. Y cuando nosotros perdemos de vista estos elementos, a la larga, en lugar de estar beneficiando al yacimiento, pudiéramos más bien estarlo afectando porque posiblemente los materiales se pierdan si no tenemos un adecuado resguardo. Otro de los elementos, sobre todo eso, particularmente si nosotros estamos viendo esa situación de poder conservar yacimientos que por sus características
todavía tenemos que generar una serie de estrategias y que no porque recolectemos en ese momento vamos a dar respuesta a todo. Y en este sentido, incluso yo creo que también eso es algo que ha cambiado en la paleontología. Hoy sabemos que es muy importante todos estos elementos geológicos asociados a los fósiles que se recolectan, pues también el ver que a futuro nuevas tecnologías nos pueden dar nueva luz a otros elementos que en ese momento no podemos recuperar en campo o incluso no podemos analizar en ese momento. Y de ahí que es muy importante entender que cualquier elemento que nosotros vayamos a trabajar y sobre todo para proponer su protección y conservación, pues tenemos que ver todos estos elementos geológicos, pero sobre todo también del paisaje. Y en este caso, esta es una imagen de una de las localidades que tenemos en el estado de Coahuila. Este es el ejido de Santa Inés en el municipio de General Cepeda, en donde pues tenemos también, ahí pueden ver entre la vegetación del semidesierto, pues grandes rocas pertenecientes a lo que es la formación Cerro del Pueblo, ¿no? Esta gran formación geológica aportadora de muchos de los elementos característicos del Cretácico tardío. Otro de los aspectos que también asociado a esta recuperación de información y sobre todo a la vinculación con el trabajo comunitario, pues es lógicamente saber otros elementos que nos van aportando además de la ciencia, ¿no? Si bien nosotros como investigadores tenemos una respuesta acerca de la información de ese momento temporal que tenemos representado con el fósil, también es importante reconocer cómo la comunidad se va vinculando con e incluso la interpretación que muchas veces pudieran dar ellos a lo que tienen ahí cerca. Entonces, en las fotos que aquí les estoy mostrando fue de un trabajo que realizamos hace exactamente 11 años en la localidad de Porvenir de Jalpa, y también en el municipio de General Cepeda, con otra de las localidades que también es muy importante para el estado de Coahuila, que es el sitio de Las Águilas, conocido por su gran abundancia en el registro de ignitas. E incluso aquí, como les comento, es interesante saber la percepción que tenía la comunidad acerca de estos elementos, porque ellos bien los conocían, porque en ciertos momentos, sobre todo después de lluvia, era un lugar en donde podían llevar a los animales a tomar agua, ¿no? Porque cada huella que nosotros ya estábamos distinguiendo, pues para ellos era un pocito, ¿no? E incluso el nombre que ellos le daban a cada uno de estos elementos era una tinajita, un lugar donde los animales podían beber agua. Y por supuesto, esa importancia de seguir colaborando, además de con la comunidad, pues con las instituciones interesadas para la investigación de los fósiles, ¿no? Porque al final de cuentas, al ser un estado tan rico en registro fósil y tan extenso en territorio, pues es lógico que muchas cosas todavía nos faltan de trabajar para esa colaboración. Y por supuesto, algo que empezamos a hacer y motivar es que aquellos museos comunitarios, pues lógicamente también hacer su registro, porque esto era algo importante, ¿no? Si bien a lo mejor mucho de este proceso de investigación apenas va y en algún momento quedará la publicación, lo importante pues es que estas pruebas tangibles que ya tenemos de un lugar, pues no se nos vayan a perder y en este caso asegurar con este registro de las colecciones. Y por supuesto, algo que también tuvimos que hacer en estos grandes trabajos de tratar de extraer otros sitios para entender qué otros elementos pudiéramos nosotros rescatar, dada la singularidad y en este caso la oportunidad de recuperar información, pues es también desarrollar estos proyectos de investigación de manera colaborativa con estos grupos de especialistas, ¿no? Y en esta foto, que incluso fue la que nos marcó nuestro evento del día de hoy para dar promoción a la charla, pues este rescate de esta cola de hadrosaurio, que fue un trabajo en colaboración con el maestro René Hernández del Instituto de Geología de la UNAM y sus estudiantes, y en este caso el INA a través del Centro INA, pero que además fue una colaboración donde exactamente eso que hablábamos, ¿no? De la colaboración de la comunidad y de otras instancias, que en este caso fue la sociedad civil y también el gobierno municipal, en este caso de General Cepeda, que es de donde el material está estudiándose, ¿no?
y que además en su momento y hasta el momento pues es uno de los de las colas más completas, pero además esta particularidad de que estuviera articulada, que nos va a estar dando información acerca, en este caso, de la anatomía y ciertos elementos que muchas veces se pierden en otros contextos dentro de los hadrosaurios que hasta hoy en día conocemos en nuestro país y que en este caso, como les comentaba, es dar un seguimiento a aquellos reportes que la ciudadanía nos viene realizando y que si bien muchas veces primero derivan en un proyecto de rescate, pues hoy se viene ejecutando un proyecto de investigación para tratar de darle exactamente saber qué es lo que tenemos aquí representado, pero incluso bajo qué condiciones fue que esto pudiera ser posible que quedara de esta forma depositado y que nos daría pauta incluso para seguir buscando estos sitios potenciales para encontrar otros yacimientos similares bajo estas características. Y que en este sentido, pues lógicamente seguimos con esta vinculación social, porque algo de lo que sí se trabaja, pues es mantener que estos materiales se sigan conservando en los lugares en donde se recuperan. En este caso, bueno, no se podía quedar in situ por las características del ejemplar. Sí era importante pues que se quedara lo más cercano a la comunidad y en este sentido lo puede uno encontrar en exhibición en la cabecera municipal de General Cepeda, que esperemos en algún momento poder volver a visitar. Y por supuesto, pues seguir trabajando con la comunidad a través de una serie de trabajos, ¿no? Porque esto es importante hacer este intercambio de información, tanto como ellos están observando lo que nosotros hacemos, pero también acerca de qué otras colaboraciones podemos hacer, porque esto es algo importante que dentro de al momento de generar elementos de protección, pues tenemos que hacer esos lazos, ¿no? de colaboración e incluso ver de qué manera ellos incluso tenían una idea de cómo proteger a estos elementos. Y solamente a través de estos tiempos y espacios que se comparten en algún momento por alguna actividad, pues lo venimos enriqueciendo. Y lógicamente estas historias que les cuento vienen desarrollándose no en un año, no en 5, sino son, en este caso particular para mi trabajo profesional en el estado de Coahuila, son 16 años de trabajo haciendo este tipo de talleres, donde lógicamente pasamos un poquito, sí, de ese elemento original de la investigación de los fósiles mismos, pero en este caso esa vinculación con la comunidad para tratar de recuperar la historia y la percepción acerca de lo que ellos tienen. Y que en este caso mucho de este trabajo se viene realizando en colaboración con otros especialistas, ¿no? Con otras profesiones, en este caso arqueólogos, antropólogos, comunicólogos, educadores. Entonces, en este sentido, ese es un poco el devenir de algo que originalmente nos venía a dar un estado del arte acerca del conocimiento que teníamos de los fósiles y su estado de investigación, a tratar de establecer estrategias para su protección y colaboración. Y por supuesto, seguir con esta idea de cómo podríamos proteger a esos yacimientos paleontológicos y que en este sentido las características de los lugares que tenemos en el estado de Coahuila nos permiten plantear una serie de estrategias. Y estas estrategias no quieren decir que ya serían como una regla a dar en todos lados, pero sí por lo menos nos darían una guía general acerca de qué atributos tenemos que estar contemplando, donde lógicamente la investigación es uno de los puntos importantes porque es necesario saber qué es lo que tenemos, cómo lo tenemos e incluso saber qué es lo que nos faltaría por explorar. Y retomando esta propuesta que en su momento hicieron en los 90, pues por eso fue que se trabajó la zona paleontológica de Rincón, Colorado. Y que a través de sus atributos, particularmente el que sea localidad tipo de al menos el hadrosaurio Vela fronscoahuilensis y de la cucaracha Jompepecla rinconensis, nos da estos atributos para dar la importancia de esta protección y conservación, pero sobre todo incluso
ya hacer otro tipo de estrategias a través de la zona paleontológica, ¿no? Y, por supuesto, tratando de convivir con ese paisaje, como lo había mencionado anteriormente, ¿no? No nada más es ver los fósiles, sino también ese paisaje y el contexto actual, particularmente por las características que nosotros tenemos en la zona. Y que esperemos muy pronto ustedes tengan la oportunidad de conocerlo, porque si bien resaltamos las investigaciones que se tienen en la zona, pues lógicamente todavía tenemos mucho por explorar y mucho que aportar acerca de esos primeros trabajos de investigación que se realizaron en la misma, y que lógicamente requiere de un mantenimiento y de una continua comunicación con la comunidad. Y como les decía, ¿no? No son recetas, sino se va buscando qué elementos distintivos va teniendo cada localidad. Y por supuesto, lo más importante, sí nosotros tenemos que hacer la conservación in situ, como es el caso de esta localidad de Las Águilas, pues la responsabilidad que tenemos para dar una adecuada intervención hacia la localidad. Si bien hay procesos de investigación desde el punto de vista de quiénes generaron las huellas, cuántos organismos tenemos ahí representados, también tenemos esa responsabilidad de tratar de buscar alternativas para la conservación, en este caso para generaciones futuras, y dada la complejidad que va teniendo el estrato portador de las huellas, bajo qué condiciones serían las más adecuadas e incluso saber si esto puede seguir o no como tal bajo las condiciones que tenemos hoy en día, ¿no? Porque uno de los retos que tenemos para la conservación in situ, pues lógicamente tiene que ver con este cambio climático, ¿no? Muchas veces pensamos que una zona desértica, como es el estado de Coahuila, pudiera hacer que no nos afectaría la humedad, pues resulta que tenemos bastantes daños, sobre todo con estos cambios que tenemos acerca de la gran abundancia de tormentas tropicales, huracanes que muchas veces se presentan en la región, y que eso es algo que a la larga nos va a ir afectando los yacimientos paleontológicos también. Y por supuesto, algo que también se nos ha hecho interesante reflexionar a partir, ¿no?, de esta búsqueda para hacer un acercamiento a la comunidad, es hacer estos elementos de cómo vincularnos con la sociedad. Porque si bien, como decíamos, podríamos hacer una encuesta y decir quiénes reconocen como tal la tierra de dinosaurios que tenemos en el estado de Coahuila, pero eso qué significa y en este sentido incluso cómo se sienten o no representados con esta frase. Y a través también de actividades que nos ha tocado hacer a lo largo de este trabajo en el estado de Coahuila, fue generar talleres donde buscamos exactamente que la gente a través de la interacción con estos elementos pueda tener una propia valoración acerca de lo que implica el patrimonio paleontológico, ¿no? Tenemos que sensibilizarnos, saber exactamente las diferentes opciones que tenemos y sobre todo hablar que no nada más en Coahuila tenemos dinosaurios, sino que tenemos una diversidad de registro fósil y que sigue siendo muy importante tanto a nivel nacional, porque lógicamente nos habla de la historia que está teniendo el estado de Coahuila, pero también a nivel internacional, ¿no? La aportación que a través de estas localidades paleontológicas y dependiendo de la temporalidad y el grupo representado, nosotros estamos aportando para entender esos procesos geográficos y evolutivos que van teniendo los grupos fósiles ahí representados. Y particularmente, ¿no? Pues el que no nada más reconozcamos, o por lo menos mi idea que originalmente inició con esta charla de saber el registro paleontológico del estado, pues es que además de todos aquellos elementos que la comunidad de Coahuila se siente identificada con, pues que también agreguemos el factor paleontológico y pues lo reconozcan como tal. Yo siento que muchos de ellos ya lo tienen, pero seguimos trabajando en otras comunidades porque también tenemos otros elementos ahí representados. Y resaltar la importancia de que lo que importa es también aquello que se publique, ¿no? Es exactamente hacer esta intervención sistemática que además asegure un adecuado resguardo de los materiales paleontológicos que se recuperen para que podamos seguir generando más historias acerca de lo que hay en una entidad
particularmente en este caso el estado de Coahuila, que es muy rico y que incluso podríamos hacer charlas por cada grupo biológico de acuerdo a los diferentes momentos en que se han tenido para este estudio por los diferentes grupos de investigación e incluso el tipo de estudios que se han venido realizando. Entonces, esperemos que a través de estas informaciones que nosotros vamos generando, estos vínculos con la comunidad, pues sigamos generando más interés acerca de lo que hay en el estado de Coahuila, pero sobre todo pasando a entender que este vínculo que hay entre la historia del desarrollo de la disciplina, el desarrollo de las investigaciones, son muy importantes para generar una adecuada gestión para la protección del registro fósil. Y sobre todo agradecer a todas esas comunidades que nos han permitido acercarnos a ellos para conocer cómo ellos se vinculan con el registro fósil de Coahuila y por supuesto, pues sumarlos a este gran campo que vienen desarrollando grandes mujeres y hombres en el campo de la paleontología, como lo es nuestro país. Y que, si bien en algún momento DIPI sigue siendo importante en nuestra vida, particularmente para aquellos que lo conocemos, Rincón Colorado, pues eso va a significar para los coahuilenses, al sentirse conectados con esta primera zona paleontológica, pero sobre todo que todo está vinculado con su comunidad y que es importante para nosotros hacer este enlace. Entonces, cierro mi charla de la importancia de generar estas historias y que gracias a estos elementos publicados, a estos elementos que podemos ver en colecciones y museos, podemos tratar de reconstruir ciertos elementos, pero sobre todo generar estrategias para la protección y conservación del patrimonio paleontológico del estado de Coahuila. Muchísimas gracias. Ok, pues muchísimas gracias por tu presentación. La verdad es que estuvo muy entretenido, sobre todo por los detalles que nos das y las imágenes, también gracias por las imágenes, muy, muy interesante, de hecho, muy genial. Y bueno, ahorita estoy esperando a ver si nos preguntan algo acerca de tu charla, algún comentario, mientras esperamos, pues alguna pregunta de las personas, no sé si te puedo hacer ya una, pues para aprovechar yo creo, ¿no? Claro que sí, Ana, adelante. Ok, bueno, me surgió una duda sobre los factores que como que afectan a la paleontología en México, en la zona de Coahuila, y mencionaste dos principales que eran la violencia y el otro que sería como la recolecta como no muy formal, digamos, la recolecta como informal, digamos, si lo ponemos así, ¿no? Pero esos son los dos factores que intervienen a mayor rasgo sobre la paleontología, o sea, ¿son los dos principales o cuál podría ser uno? No, mira, en este caso yo creo que como tal yo no he hecho todavía la evaluación de cuál tiene mayor impacto y más que violencia es el vandalismo, ¿no? Sí. En este sentido, pues es que muchas veces creo que todavía nos falta mucha educación acerca del entorno cuando nosotros visitamos un lugar y muchas veces encontramos pues rocas, ¿no? Marcadas con que yo estuve aquí, ¿no? Aquí dejo mi recuerdo y en este sentido también eso a la larga puede ir afectando y erosionando nuestros yacimientos, ¿no? Porque a lo mejor en ese momento quien haya visitado ese sitio no va a ver fósiles, pero sí nos está afectando otros elementos. Y en la recolecta informal, yo diría que incluso ahí también hay que agregar la formal. En la informal, ¿por qué? Porque muchas veces por la búsqueda de tener un elemento completo o un fósil completo o algo lo más bonito, muchas veces pueden también destruirnos los contextos, ¿no? Y que a la larga cuando nosotros queremos hacer la investigación donde establecemos ciertos parámetros, pues también pudiéramos tener una afectación a la hora de hacer la lectura. Y dentro de la formal, yo la enlisto porque es importante empezar a reflexionar qué tanto tenemos que comprometernos nosotros a la hora de hacer una recolección de material paleontológico cuando vamos a campo. Porque es muy importante tener una claridad de qué es lo que sí vamos a poder tanto preparar, estudiar y resguardar, ¿no?
porque si no, a la larga también nosotros estaríamos contribuyendo a que, bueno, sí me lo llevo y resulta que pues ahí queda en las colecciones, en el mejor de los casos, en otras completamente se pierde. Pero eso es algo que está a discusión. Entonces yo lo saqué aquí y posiblemente alguien que lo vea me va a comentar de, no, ¿cómo crees? Si nosotros estamos interviniendo, es un proceso. Pero yo creo que sí es importante analizarlo para tener una corresponsabilidad acerca de lo que también nosotros como profesionales hacemos a la hora de hacer una investigación. Y que es muy complejo, ¿no? Porque nosotros sabemos que a nivel paleontológico, pues tenemos diferentes formas de hacer la recolección dependiendo incluso del tipo de fósil. No es lo mismo quien trabaja micro, quien trabaja plantas, ¿no? E incluso para los restos de vertebrados, el tipo de proceso de fosilización. No es lo mismo hacer estas excavaciones donde tenemos estos elementos 3D, como son los dinosaurios, a aquellos que únicamente son lajas, ¿no? Y que incluso también tiene su técnica, tiene su proceso e incluso a la hora de hacer la extracción para hacer su análisis. Muchas gracias por mi duda. Y justo tenemos otra pregunta. A ver, bueno, primero la felicitan por su charla, es de Irving Gómez, y sobre su trabajo de la divulgación. Bueno, es más bien, de hecho es un saludo que le está haciendo Irving Gómez, mencionando que su charla está excelente, sobre su trabajo de divulgación en paleontología es de admirarse, ¿no? Entonces ahí le manda saludos Irving. Gracias, Irving. Y pues en eso estamos. Yo creo que algo importante que a la hora de hacer estos trabajos es compartir lo que nosotros hacemos con la comunidad, ¿no? E incluso llegar a otros elementos, ¿no? A otros espacios y con otras formas para que nosotros vean lo que hacemos, ¿no? Si bien de por sí ya nos tachan un poquito de, ok, aquellos que les gusta caminar bajo el sol, o sea, ¿qué les pasa en la cabeza? Y estar caminando sobre lechuguillas y ahí plantas espinosas, pero también es importante incluso ellos cómo nos van compartiendo información. Y a nivel de divulgación todavía nos falta mucho. Hay muchas cosas, muchas aristas, y que esperemos que nosotros vayamos ir viendo que dependiendo de lo que queramos compartir, buscaremos los medios para ello. Excelente. Ahí bien, tengo otra pregunta. Esta está interesante. Es de la Titia Alme, bueno, así creo que se pronuncia, y menciona ella, ¿qué es lo que más le gusta de ser paleontóloga? Interesante. Va de todo un poco. A mí, la verdad, sí me gusta mucho el trabajo de campo, es hacer toda esta búsqueda, porque además fue de lo más difícil, yo creo que a la hora de que nos estamos formando como paleontólogos. Nunca se me van a olvidar esas primeras salidas, sobre todo con la doctora Patti Velasco, que le mando muchos saludos, de ahí de la FE Zaragoza. Con ella fue mis salidas a campo y siempre uno llegaba emocionado, ¿no? A mostrarle a ver si habíamos encontrado el fósil y siempre nos decía, no, eso no es, no, eso es una simple roca. Y que es interesante cómo uno, conforme va reconociendo estas estructuras e incluso observando los elementos que tenemos que realmente tomar en cuenta para diferenciar entre los fósiles, eso es lo más interesante. Y lógicamente el compartir y el conocer esos paisajes que tenemos en nuestro país es bastante rico. Y particularmente cuando me tocó llegar a Coahuila, que era un ecosistema que en su momento yo no había tenido contacto alguno como tal dentro de mi formación, sí fue interesante el tratar de distinguir dentro de todas esas rocas, pues en este caso los huesos de dinosaurio, ¿no? O incluso las ignitas. Y hoy en día, mis respetos para quien trabaja ignología y de todo tipo, ¿no? Porque vamos encontrando que tenemos evidencia que nos falta aprender a leer. Y entonces dentro de la paleontología, un aspecto importante que yo creo que es el trabajo de campo, porque se te va dando pautas y sobre todo te va dando más preguntas
acerca de cómo nosotros tenemos que hacer de manera adecuada la recuperación en campo. Y la segunda, y creo que eso me lo dio a Coahuila y eso siempre se lo voy a agradecer, porque yo la verdad era un ratón de biblioteca, me la pasaba en el laboratorio y yo prefería preparar material, fue exactamente esta comunicación con la gente, ¿no? El compartir y el hacer estas historias, estas anécdotas, que muchas veces uno no las tiene tan presentes hasta que alguien no las cuestiona, ¿no? E incluso nos dice, ¿en serio por qué se dedican a esto, no? Y en particular, pues esa parte que uno sigue aprendiendo, ¿no? Porque esto de la paleontología y en este caso el desarrollar nuevas estrategias para hacer su estudio, sí es un reto porque necesitamos seguir aprendiendo. Hay nuevas cosas, no lo sabemos todo y sobre todo el trabajar con diferentes grupos de trabajo también ha sido bastante enriquecedor. Genial, genial. Tengo otra pregunta. Le mandan saludos. Está Dulce Raúl y dice, su pregunta es, ¿pudiera volver a, bueno, pasar rápido a la diapositiva de métodos de conservación? Creo que para que tome los datos. ¿Métodos de conservación como tal? Ajá, sí, así menciona su pregunta. Ah, caray. Déjame ver, según yo, como tal no tengo métodos de conservación, no tengo. Pero igual si quiere Dulce, nos ponemos en contacto y ya en específico puede ahí escribirme y ya le doy a detalle los datos, ¿no? Ahí está, pongo mi correo nuevamente para que ella me escriba y ya con eso, porque sí, ahorita sí tengo la duda. Sí, yo también. ¿A qué se refiere, no? Creo que ahí se ve. Entonces, felisa_aguilar@ina.gov.mx, ahí me pueden escribir. Perfecto, perfecto. Ok, bueno, aquí tengo otra pregunta. Ya están haciendo muchas preguntas. Muy bien. Excelente. Menciona Fabiola Hernández Reyes, ¿hay suficientes recursos para mantener los museos e investigaciones paleontológicas? Ya que el INA le quitaron pues, ciertos recursos, o eso es lo que menciona esta Fabiola. Yo creo que el recurso financiero siempre nos va a hacer falta, no nada más al INA, sino a todas las instituciones que nos dedicamos a ello. Pero en este sentido, cuando hacemos este tipo de actividades, particularmente para la conservación, es una serie de trabajos compartidos, ¿no? Y afortunadamente muchos de estos museos tienen estas actividades o incluso asociaciones de amigos que ayudan a su conservación. Es un reto para todos, no nada más para el instituto, porque al final de cuentas, al ser una investigación básica, tenemos que tratar de compartir y de reflexionar la información que nosotros estamos generando, de qué manera pudiera ser aplicada. Y eso es un reto para todos, ¿no? No nada más en este caso para el instituto. Y como les comento, recursos siempre va a faltar, nunca va a ser suficiente. Y lo que nosotros estamos buscando en este sentido es hacer alianzas con todos aquellos interesados. Y a veces eso es lo complicado porque tenemos que hacer toda una serie de conciliación para establecer los ritmos de trabajo, ¿no? No todo es tan rápido, tampoco todo es tan lento, que si bien alguien me hacía una burla de que nosotros los paleontólogos, dado que estamos acostumbrados a medir millones de años, pues a veces trabajamos bajo ese ritmo. Sobre todo, les cuento, Rincón Colorado fue un proceso largo, o sea, para que se abriera como primera zona paleontológica fueron 8 años de trabajo que tomó al instituto hacer una serie de pasos, por eso les digo, cada tema tendría su charla propia, y que muchos otros elementos tenemos que ir viendo con quien quiera hacer, quien apoye en este tipo de conservación.
Entonces, nuestro reto es seguir generando propuestas y pues tocando puertas para tener estos apoyos. Y algo que alguien también me dijo y que esperemos pronto podamos hacer es que de manera indirecta también podemos obtener estos recursos al generar otro tipo de estrategias y con ello seguir con la conservación del patrimonio paleontológico. Genial. Creo que diré eso muy seguido. Ok. Tenemos otra pregunta que es de Marta Cecilia González López. Y ella menciona, su pregunta es, ¿cómo se relaciona con la restauración de los elementos recolectados? Y también tiene otra que sería como si hay una disciplina si hay alguna disciplina o relación con alguna disciplina sobre esto. Mira, la restauración de los fósiles tiene también su historia y en este sentido tiene que ver mucho con el tipo de fósil, el proceso de fosilización e incluso su ambiente de contexto. Creo que igual tenemos en nuestro país diferentes técnicos especializados en este tipo de intervención en material paleontológico y que, como les comento, ¿no? Tiene que ver con el fósil, muchas veces si son restos de plantas, si son vertebrados e incluso de qué temporalidad y el proceso de fosilización. Y que en este sentido, pues es un proceso que se va de alguna manera como que trabajando en nuestro país a través de esta profesionalización como tal para tratar de establecer las técnicas adecuadas para la intervención, porque siendo una fase muy importante, ¿no? Dentro del proceso de estudio de los fósiles, porque muchas veces nos quedamos con la idea de que solamente extraemos el fósil y ya, ¿no? Ya está listo para estudio e incluso para exhibir, y que ya nada más quítenle la tierrita y lo exhiben, ¿no? Y pues no es así, tiene que entrar esa etapa de estabilización para que realmente nosotros lo podamos seguir manipulando e incluso quitándole el exceso de rocas u otro tipo de minerales que nos estén obstruyendo para ver las características de los materiales. E incluso yo creo que también esa parte, si lo queremos exhibir, muchas veces no va a estar el elemento completo o hay una deformación por esos procesos de fosilización y pues tenemos que ponerlo de otra manera, ¿no? Y que es mucho mejor hacer un molde, un duplicado, un poco lo que se vio hacer en la charla de hace rato de paleoarte, y hacemos otras propuestas para que se vea que el material fósil como tal muchas veces no es estético para quien no sea paleontólogo o quien sepa toda la historia alrededor del fósil. En México como tal, básicamente muchos de estos técnicos son los mismos biólogos, geólogos y paleontólogos que nos vamos formando y vamos interviniendo, pero en algunos otros lugares sí ya está habiendo una profesionalización e incluso especialización de restauración. Ya hay cuadros que se están especializando exclusivamente para saber cómo hacer y cómo intervenir en ello, ¿no? Esperemos muy pronto empezar a hacer ese mismo trabajo de profesionalización, porque también es eso, esa es una etapa muy importante y que requiere también esta visión diferente que va a la par de los paleontólogos, ¿no? Porque al final de cuentas tenemos que saber qué es lo que vamos a intervenir, cómo lo vamos a intervenir, sin generar información que vaya a falsear a la hora de hacer el estudio por parte de quien haga el estudio anatómico, ecológico, ¿no? Paleoclimático, incluso ya si estamos hablando de organismos, incluso de enfermedades que pudieran quedar preservadas en el fósil. Sí, como el caso del cáncer, ¿no? Del dinosaurio que encontraron, ¿no? Así es. Entonces imagínate, no, pues eso quítale ese exceso y pues no, resulta que es el cáncer, ¿no? Entonces tenemos que hacer ese vínculo, ¿no? Y te digo, en otros países sí son incluso cuadros en donde los mismos restauradores que se van formando con esta serie se van especializando, pero en este caso a nivel de fósiles e incluso de tipos de fósiles, porque no es lo mismo una planta, un vertebrado del Cretácico, un vertebrado del Pleistoceno, ¿no? O los invertebrados, que muchas veces son impresiones. Ok. Sí, aquí Jesús Nathaniel
Natael nos pregunta sobre si hay algún libro o alguna publicación acerca de paleontología en México que nos pudiera como recomendar para adentrarse a más en el tema. Como tal, un libro, bueno, hay varios, ¿no? Yo siempre hay uno de ellos, que a lo mejor ya lo conocen, que es el Registro Fósil de Dinosaurios en México, de José Luis Gudiño y Ana Fabiola Guzmán. Este es uno para los que son fan de los dinosaurios. Como libros como tal, creo que no tenemos, y eso es algo, una llamada de atención de a nosotros como paleontólogos, que nos falta escribir estos libros, pero sí tenemos muchos artículos de divulgación. Yo los invito ahí que hagan la búsqueda sobre todo en Academia Edu, que puedan tener ahí acceso a la información. Y en algún momento yo me pongo ahí en el chat del museo y les comparto el link donde pudieran consultar algunos básicos. Hay algunos libros que en su momento fueron importantes, parteaguas para tratar de conocer el registro paleontológico de nuestro país. Por ahí en el año 2000, 2001, incluso el estado de Coahuila editó un libro que era así, Coahuila, los fósiles de México, y que nos hacían un recuento que para esa época de todos los grupos biológicos que en ese momento ya teníamos como conocimiento, ¿no? A nivel nacional acerca de estos grandes grupos, y ahí es donde tú puedes ver la gran complejidad que tenemos dependiendo de qué lugar de la República nosotros vayamos teniendo. Y en aquel entonces apenas comenzaban estos hallazgos de los cenotes. Hoy en día los cenotes están siendo una ventana importante para esa temporalidad, ¿no? Y que también tiene una complejidad para su estudio, y que pues en algún momento incluso vamos a tener que tener paleontólogos y paleontólogas que sepan bucear, ¿no? Porque sus formas de levantar los materiales, y muchas veces ellos no van a ser recuperados de los contextos, tiene que hacer una conservación in situ, pues tiene otras estrategias. Entonces, de alguna forma, ese libro, desgraciadamente, una edición completamente local, yo no la he visto en PDF, esperemos en algún momento tenerla. Y otro de los libros, aunque estos están en idioma inglés, por ahí los pueden consultar, ¿no? Uno que en su momento coordinó el doctor Francisco Vega Vera, junto con otros especialistas de la UNAM, en donde igual nos hacían un recuento por cada grupo biológico, y en este caso, si no mal recuerdo, creo que era del 2008, entonces era mucho más profundo y un poco tenía que ver con esta combinación de información tanto bibliográfica como de los grupos de investigación que se venían desarrollando. Y la última que yo recuerdo de estos conteos, pero también más hacia la parte de dinosaurios y reptiles, un libro que coordinó el maestro Héctor Rivera Silva del Museo del Desierto, ¿no? Que también está en inglés y que incluso me parece que se puede adquirir. Pero sí nos hace falta mucho más, e incluso tener más detalle de otros sitios, ¿no? Que como les comento, creo que nos falta mucho por compartir para que conozcan cada riqueza que tenemos en cada entidad de la República Mexicana. Ok, sí, es muy buenas referencias las que nos dio. Sin duda las vamos a revisar. Y aquí Ángel Antonio le manda muchos saludos y le hace una pregunta que es, ¿ha participado en la descripción de alguna especie? En este caso sí, fui afortunada de trabajar en colaboración con el doctor Emilio Estrada, del Instituto Politécnico Nacional, en donde él básicamente trabaja cuestiones de paleobotánica, principalmente de yacimientos de Coahuila y de Chihuahua, y junto con la maestra en ciencias Nailet Centeno, se describió una especie de lecho acuático que se llama Marsilea mascogos, que es Marsilea por exactamente esas características que tiene de este lecho acuático, y mascogos porque se le dedicó a la tribu de mascogos que se encuentra presente en el estado de Coahuila, ¿no? Entonces fue interesante ver esos elementos, ¿no? Que tenemos ahí presentes. Entonces sí, soy afortunada
y ojalá tengamos más oportunidad de seguir encontrando nuevas especies. Ok, aquí Eric Medina Garibo nos saluda y pues menciona, su pregunta es, ¿qué oportunidades existen en México para los que quieran dedicarse a la paleontología? Se refiere, no sé si que México nos, como que sí nos echa la mano un poco a los paleontólogos, ¿no? Mira, yo creo que eso va a ir cambiando conforme nosotros vayamos resaltando el trabajo que se viene realizando en nuestro país. Hoy en día todavía muchos de las oportunidades de empleo están vinculadas con las instituciones académicas o de docencia. Algunos museos, ya sea con especialidad en paleontología o que tengan una sala de paleontología, también ya están buscando que realmente quien esté ahí participando o esté al frente tenga esta especialidad en paleontología. Y por supuesto, sobre todo a la gente que le gusta micro, pues hay ciertas instituciones como es el Instituto Mexicano del Petróleo que sigue buscando cuadros en este sentido. Y yo creo que en algún momento esta demanda por aquellos interesados, pues se va a dar, ¿no? Porque estamos cambiando una serie también de formas de ver e incluso de estrategias para que nosotros podamos proteger y conservar los fósiles, ¿no? Y en este sentido es muy importante que estemos preparados para este tipo de situaciones, pero que incluso abiertos a tener la oportunidad de seguir aprendiendo y porque nos falta mucho, ¿no? Nos falta mucho. Pero es interesante, hay que seguir buscando esos lugares y resaltando el por qué necesitamos, ahora sí como dirían, ¿por qué necesita usted a su paleontólogo o paleontóloga de cabecera? Ok. Aquí Jesús Natael otra vez nos pregunta sobre, no sé, el estudiar arqueología me puede dar las bases para estudiar paleontología. ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, yo creo que todavía mi vieja escuela me dice que de preferencia estudies biología, porque yo soy bióloga de formación y creo que ha sido una buena forma de obtener ciertas herramientas a la hora de buscar los fósiles. Yo creo que si es un geólogo, diría que mejor geología, ¿no? Y en el caso de arqueología, me parece que hoy en día hay una oportunidad, dado la forma en que se están desarrollando estos nuevos cuadros de arqueólogos. Sin embargo, si alguien ya decidió estudiar arqueología y en su momento decide dedicarse a esto, sí tiene que duplicar el esfuerzo. Si nosotros como biólogos tenemos que empaparnos con cosas de geología, pues entonces ahora el arqueólogo va a tener que empaparse de cosas de biología y cosas de geología, ¿no? Entonces, sí es muy importante tener claridad acerca de más o menos cuáles son las herramientas que te va a estar dando la formación en este sentido. No quiero decir que no, hay muchos, incluso mucha gente que principalmente está colaborando en proyectos de paleontología del cuaternario, que son arqueólogos de formación, ¿no? Y están asumiendo esta responsabilidad de ponerse al día con toda la información, porque eso sí es importante. Tienes que entender ese lenguaje que utilizamos los biólogos, incluso sobre todo para saber de clasificación biológica, pero incluso de leer esos estratos, ¿no? Que incluso nosotros como biólogos tenemos que aprender a la hora de ya dedicarnos con más claridad y profesionalismo con la paleontología. Pero adelante, ¿no? O sea, adelante. El chiste es compromiso para ponerse al corriente con todo este lenguaje que tenemos biólogos y geólogos, porque es diverso y a veces complejo, ¿no? Eso sí, es mucho esfuerzo, ¿no? Ok. Fabiola Hernández Reyes nos hace otra, dice que es, dice que de parte de Fabiola, dice que es Alejandro, que tiene 11 años y que en la primaria tiene como un maestro que le dijo un día que si no estaba muy grande para hablar de dinosaurios y que hay maestros así que terminan haciendo que no haya más científicos, ¿no? Entonces, de ahí también la importancia, bueno, el comentario que nos hace sería la importancia de
cómo motivar también a los niños, ¿no? Como en el caso de Alejandro, ¿no? Así es, yo creo que es algo importante no perder esa curiosidad y ese interés, ¿no? Soy afortunada de conocer a muchos de mis colegas que hoy en día son paleontólogos que desde niño tenían ese interés y que hoy los veo formándose y siendo especialistas en su área, ¿no? Y yo creo que esa curiosidad, no importa que no seas paleontólogo, pero que incluso te dediques a otra rama científica o incluso no te dediques a una rama científica, la debemos de tener porque es importante para que nosotros podamos comprender y tener empatía con la otra persona. Entonces, eso es importante y que que en este sentido no se sienta mal, sino que pues hay que entender que muchas veces no se visualiza porque no hay una conexión con esos elementos. Y quien tenga interés es mantenerse en ello y pues afortunadamente estos espacios que nos está abriendo estas plataformas, pues nos permite conectar con estos especialistas, ¿no? Que sí estamos en su momento, como diríamos, privilegiados trabajando en lo que en algún momento decidimos dedicarnos de manera profesional. Ok, justo el mismo Alejandro nos hace una pregunta sobre qué la motivó a ser paleontóloga. Ahí vienen las preguntas personales. Bueno, yo en principio había decidido ser bióloga, ¿no? Para mí los fósiles, yo recuerdo por ahí cuando me tocó ver la unidad en la materia de ciencias naturales, yo lo veía como algo muy ajeno, algo como que, ¿en serio? O sea, ¿cómo se hace toda esta categorización y tratar de establecer eventos, ¿no? Que ha tenido el planeta Tierra, algo como que muy lejano. En su momento, pues va uno conociendo el Museo de Geología, el Museo de Historia Natural de la Ciudad de México, y pues vas teniendo otro contacto. Sin embargo, para mí los fósiles en su momento no era como que yo quiero ser paleontóloga, sino simplemente yo decía, yo quiero ser bióloga porque quiero conocer a estos organismos que hoy habitan nuestro planeta Tierra. Y en este sentido, justo cuando uno va formándose como biólogo, va viendo todo este abanico de posibilidades que tiene la biología, porque también es inmenso todo lo que nos ofrece la biología, y particularmente el área que a mí me interesaba era la biogeografía, ¿no? Saber exactamente estos patrones de distribución que tienen los organismos, y pues que resulta que muchos de estos patrones tienen que ver con el pasado, y que la herramienta, la forma de conocer ese pasado, pues eran los fósiles. Y de esta manera me fui metiendo en este mundo que hoy es la paleontología y que me sigue planteando muchas inquietudes en el sentido de que cómo vamos a estar generando estas propuestas y sobre todo cómo vincularlas con nuestro presente para tener una mayor claridad acerca de qué debemos de hacer para proteger y conservar nuestros ecosistemas actuales y realmente hacer esta convivencia de manera equilibrada con nuestro ambiente. Ok, sí, es muy interesante lo que mencionas. Pues ahí está Alejandro. Y bueno, ahí tenemos solamente 2 preguntas finales y con eso acabaríamos. Son rapidísimas. Ángeles Cubas nos menciona dice que las películas de dinosaurios obvio no son ciertas. ¿Qué nos recomiendas para enseñarle a los niños sobre esta distinción? Bueno, creo que a veces partimos de la idea de que lo que vemos pues es basado como con todo un respaldo científico. Hay que recordar, muchas de esas películas son ciencia ficción y lógicamente va a haber esa libertad para presentarnos estos detalles. Yo creo que lo importante cuando nosotros podamos compartirlo con los niños, y eso es algo que le aprendí a un profesor, en este caso el profesor Oscar Polaco del Politécnico, y que en paz descanse, que él era un reto cuando nos mandaba, y eso que yo no fui su alumna, ¿no? Pero me tocó hacer esas actividades, era de que si había alguna película en ese momento, cuestionáramos lo que veíamos en esa película. O sea, si nos divirtiéramos, viéramos, hay cosas
interesantes, dependiendo de la película, pero que nos hiciéramos esas preguntas, ¿no? Me acuerdo mucho que con la de Era del Hielo, el ejercicio que hizo era que si se podía definir de dónde migraban, ¿no? Las especies, ¿no? Que si se podría reconocer a esas especies, si realmente de esas especies, cuál podría tener su fósil representado, o incluso la ardilla, ¿no? Realmente era un personaje ficticio o si tenía un fósil ahí de respaldo. O en el caso de las películas de Parque Jurásico, pues hacer todos estos planteamientos, ¿no? Porque al final de cuentas también son elementos que a ti te permiten hacer una valoración de lo que se está proponiendo, y que incluso es importante que lo tengamos, pues porque es ese cuestionamiento. Como tal, hay muchos otros programas que sí podríamos revisar. Ahorita a la mano no los tengo, pero igual, como les comento al ratito, me meto al chat para ponerles ahí los links. Pero creo que es un ejercicio que no decir no a esas películas, sino más bien verlas, disfrutarlas, e incluso en algún otro momento hacer ese ejercicio, ¿no? Hacer ese cuestionamiento. ¿Realmente crees que pasa eso? ¿O tú qué le harías, no? Creo que eso es algo interesante que debemos también de motivar, a cuestionar. Ok, es una gran invitación. Sin duda, vamos a ver la Era de Hielo con más detenimiento. Aquí nos hacen una pregunta que es de Fer Ramírez. ¿Cuál fue el primer fósil que recolectó usted? ¿Cuáles son los principales parámetros para la recolección? ¿Cuál es es un poco larga, ¿cuál es el proceso que sigue a partir de que se recolecta el fósil, el que nos estabas mencionando antes, hasta que llega a su exposición? Sí, es una pregunta larga, voy a ser muy breve porque ya casi estamos para la otra actividad. Bueno, mi primer fósil como tal, si no mal recuerdo, fueron unas impresiones de plantas, exactamente con la doctora Pati Velasco, ahí en el estado de Hidalgo, y que fue muy interesante el poder ver y detectar perfectamente esas impresiones de plantas de esta localidad del Plioceno, y que posteriormente pues fue ir agudizando otros elementos. De ahí en fuera yo quedaba fascinada con lo que veían mis otros compañeros, porque en ese sentido fuimos viendo diferentes localidades, ¿no? Particularmente del estado de Hidalgo, que tenemos Jurásico y Terciario, bueno, lo que hoy es Paleógeno, y Neógeno en la entidad del estado de Hidalgo. El proceso como tal sí va como les decía, algo muy breve, digamos como un diagrama de flujo. Ubicamos nuestro fósil, obtenemos los datos mínimos, que en este caso es localidad, contexto, y a contexto me refiero qué tipo de formación geológica, a qué nivel nosotros lo estamos recolectando, y qué otros fósiles u características geológicas nosotros estamos encontrando asociadas al elemento. Posteriormente trasladamos esos materiales al laboratorio para hacer su conservación y en este caso estabilización para que nosotros podamos estudiarlo, y lógicamente ahí hacemos toda la cuestión dependiendo del grupo biológico que nosotros estemos estudiando, ¿no? Medidas, descripción, dibujos, y sobre todo la comparación, tanto ya sea con ejemplares que tengamos ahí mismo en la colección, o incluso a través de bibliografía especializada, y por supuesto pues hay gente que incluso tiene que ir a colecciones en otros lugares para hacer la comparación, ya sea a través de fotos o dibujos, o incluso de la comparación directa con los materiales, y hoy en día con las nuevas tecnologías, incluso con tomografías, escáner y toda esta situación. Y posteriormente para la exhibición, pues tiene que ver toda una serie de fundamento para cuál va a ser el objetivo de que se exhiba, pero lógicamente el espacio donde vaya a ser su colocado, pues tiene que cumplir con medidas mínimas de seguridad, es decir, que realmente tengamos una seguridad de que eso no se vaya a perder, que tenga una vitrina que proteja este material, y que esa vitrina además tenga la oportunidad, o por lo menos el espacio en donde esté, que nos permita tener condiciones de temperatura y humedad controladas para que exactamente no nos vaya a afectar a largo tiempo los materiales. Y por supuesto, dependiendo del fósil, pues toda la estrategia de soporte que nos ayude a tenerlo en buenas condiciones. Pero sí es importante tener esta vitrina de protección y no dejarlo a la intemperie.
por mucho que digamos esto es una roca, ¿no? Digamos, eso sería como los pasos más sencillos, pero igual, si me mandas un correo, podemos detallar con más profundidad cada una de las etapas. Ok, pues, bueno, solo nos hacen una última pregunta así rapidísima, para ya ir a la siguiente actividad, que es de Eric Medina Garibo, que es, en México hay algún programa de colaboración con paleontología profesional como lo hacen en Estados Unidos, donde pues, donde curiosos, adultos y niños interesados exploran junto con los científicos como una actividad educativa y recreativa. Me parece que en algunos museos sí se está estableciendo. Lógicamente, ahorita en estos momentos habrá que ver toda una serie de estrategias que hacer. Como tal, cuando nosotros tenemos proyectos de investigación y las condiciones nos los permiten, a veces hacemos nosotros estas colaboraciones, ¿no? Pero como tal, así programas que tú digas, porque sí los he visto en ciertos museos, tanto de Estados Unidos, Canadá como de Europa, no lo hemos hecho. Y eso tiene que ver por una serie de condicionantes que en su momento habrá que reevaluar y ver si se puede o no se puede hacer, porque es una gran responsabilidad lo que implica, ¿no? Hacer todos estos elementos. Y de por sí ya nosotros como participantes de un proyecto de investigación, pues adquieres un compromiso con este sentido. Y ahorita más ante esta contingencia sanitaria, pues nos va a replantear muchos elementos y lógicamente incluso el llegar a esas comunidades para que nosotros podamos continuar con las excavaciones o los estudios que nosotros estemos realizando. Pero es interesante, habrá que analizarlo y bueno, iremos viendo y valorando qué sucede. Yo lo que les comento sería revisar en algunos espacios si esto es factible. Yo sé que los museos, por lo menos si hacen algunas actividades, previa a la pandemia, se hacían algunas visitas a algunas localidades o algunas actividades que pudieran tener estos elementos, no tanto más, e incluso algunos sí invitan a ser voluntarios para la preparación de material fósil, ¿no? Entonces, pero en este sentido hay que esperar, ¿no? Estas nuevas condiciones, y yo lo que les invitaría es vean estas opciones. Afortunadamente muchos de estos espacios se han visto obligados a generar su página de Facebook y creo que es una buena oportunidad para tener esta ventana de acercamiento con esos responsables. Sí, efectivamente, efectivamente. Pues bueno, eso sería todo de parte de las preguntas que nos hicieron y bueno, de parte del museo le agradecemos mucho su presencia, su charla, incluso su tiempo por las preguntas y por haber asistido a esta gran noche de Museos para Llevar. Muchas gracias, Felisa. No, gracias Ian, gracias Ulises y a todo el equipo del Museo del Instituto de Geología, una oportunidad de compartir con ustedes. Me llevo mucho aprendizaje, muchas cosas que cuestionaron, es interesante tenerlas presentes y que esperemos en otro momento dar respuesta mucho más concreta, incluso decirles, ya pueden consultar tal libro, ¿no? Que tengan una excelente noche y sigan disfrutando estas noches de museos para llevar. No, muchas gracias. Y pues, bueno, esa fue Felisa en su charla de los fósiles de Coahuila, historia, investigación y protección, ¿no? Justo ahora vamos a hacer una presentación de jazz a las 8 en punto. Creo que ya es un poco tarde. Bueno, ya en un ratito, no se preocupen. Vamos a poner lo que sería una actividad cultural que es pregrabada y es un concierto de jazz. El grupo se llama Ical Jazz, entonces es un gran grupo y será un poco más tarde, tal vez sea como a las 8:15, 8:10, solo tenos paciencia para poner las cosas bien. Y también un último saludo al colegio Apul College en Perú, y pues desde El Salvador también a las personas que nos están viendo, pues fue como un mensaje, un saludo rápido, y pues con eso concluiríamos con esta actividad que es de Felisa, la de los fósiles de Coahuila. ¿Ok? Entonces, denos unos momentos y ya pondremos lo que sería la actividad cultural. Muchas gracias y feliz noche. Cuídense, usen el cubrebocas y pues respeten la sana distancia.
Adiós.